Muy buenas noches para todos, amigos de China, estudiantes de los Institutos Confucio de Iberoamérica. Un gran saludo para todos. Mi nombre es Catherine Márquez, soy directora del Instituto Confucio de Medellín en Colombia y tengo el honor de presentarles y de estar con ustedes esta noche en el último evento, en la sesión final de celebración de la Semana de la Cultura China 2022, evento coorganizado por el Instituto Confucio de Medellín en Colombia y el Instituto Confucio de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Como les comentaba, durante esta semana pues hemos disfrutado de diversas conferencias y charlas en las cuales hemos tenido la oportunidad de conocer y de estar más cerca de las manifestaciones artísticas contemporáneas de China. En esta oportunidad vamos a estar con un par de invitados muy especiales, especialistas en su campo, quienes van a estar conversando de forma desenfadada, informalmente, acerca de la literatura contemporánea de China. Nos convoca entonces este tema a nosotros en la noche de hoy. Esperamos que lo disfruten muchísimo. La moderadora en esta noche será Claudia Ivonne Giraldo Gómez. Ella en la actualidad se desempeña como jefe de la editorial de la Universidad EAFIT en Medellín. Ella estudió Filosofía y Letras en la Universidad Pontificia Bolivariana. Es especialista en literatura latinoamericana de la Universidad de Medellín, profesora universitaria, directora de talleres de escritura creativa y editora independiente por más de 30 años. Ha sido jurado en concursos de cuento, poesía y novela, codirectora de la revista Odra Dec, El Cuento y la revista PIP más Arte. Además, es cofundadora y codirectora de la colección Madremonte de Hombre Nuevo Editores. Ha publicado varios cuentos en antologías de escritores colombianos, en periódicos y en revistas. Se ha ocupado de investigar sobre todo la escritura de las mujeres, especialmente de las escritoras antioqueñas. Ha sido editora independiente por más de 20 años y cuenta con varios libros editados, entre los cuales está El Hijo del Dragón, cuentos de 2007, y con la novela El Cuarto Secreto, del mismo año, obtuvo la beca de creación literaria de la ciudad de Medellín, en Colombia. Ella tendrá el gusto de presentarnos además a nuestro segundo invitado especial, que es el profesor Sun Xin Tang, a quien algunos de ustedes ya también conocen. No siendo más, dejo este espacio ya para Claudia Ivonne. Claudia Ivonne, muy bienvenida, muy buenas noches y gracias por aceptar esta invitación y hacer parte de esta celebración de la Semana de la Cultura China, en la cual estamos estos dos institutos latinoamericanos. No, gracias a ti, Catherine, por invitarme y a todos ustedes por contar conmigo para esta presentación con el señor Son, que hemos tenido pues ya algunas conversaciones deliciosas sobre este tema que nos apasiona, sobre la literatura. El profesor y director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing, Sun Xin Tang, es profesor honorario de la Universidad del Congreso de Argentina. Fue subdirector del Centro Regional de Institutos Confucio para América Latina en Santiago de Chile, director del Instituto Confucio en la UNAM de México. Es licenciado en Filología Hispánica, magíster en Traducción, estudió su doctorado en Lingüística en la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái. Ha publicado varios libros y artículos sobre la enseñanza del español en China. Ha traducido del chino al español a una treintena de autores. Es también traductora al chino de cuentos y poesía de varios escritores españoles latinoamericanos. Es coordinador de los proyectos de traducción Joyas de Literatura China Contemporánea y Farolas, de 34 títulos literarios publicados. Es editor de los libros Poesía China Contemporánea
como Destello en el mar de Han Yang y otros cuentos chinos, entre otros, antología poética, Estrellas en movimiento y otros. Bueno, señor Son, buenas noches, para usted buenos días. Buenas noches, sí, acá en China es día. Muy buenas noches en América Latina. Para mí un gran gusto estar aquí con todos ustedes. Muy buenos días, Claudia. Un gran gusto de compartir esta sesión con ustedes. Y muchas gracias por la invitación del Instituto Confucio de Medellín y para estar aquí, bueno, en este conversatorio organizado entre el Instituto Confucio de la Universidad de IAFIT y del Instituto Confucio de la Universidad Pontificia Universidad Católica de Perú. Bien, desde Beijing les envío un cordial saludo a todos ustedes. Muchas Y gracias. también muchas gracias a Claudia por su presentación. Gracias. No, señor Son, yo creo que una de las cosas más admirables es que vamos a hablar de un tema pues, inmenso, porque titulamos esta conversación La literatura china entre la tradición y la contemporaneidad. Es decir, digamos que estamos como abarcando casi toda la historia de la literatura china, pero la orientación que queríamos darle era pues esa literatura china, que es tal vez la más antigua del mundo. Si no es la más, es una de las más antiguas del mundo, de las con más tradición. Pues precisamente se ha movido entre esa tradición y estas rupturas de la nueva vida contemporánea que empieza más o menos a principios del siglo XX, señor Son. Hablemos un poquito como de esos inicios de la literatura china, esa historia fascinante de la literatura china. Perfecto, muchas gracias. Justamente como ustedes acaban de mencionar, bueno, China tiene una tradición literaria muy remota, milenaria, se puede remontar a más de 3.000 años por esta, bueno, civilización escrita. Pero bueno, como sabemos, la literatura china tiene su origen en la poesía, o sea, bueno, la génesis, los primeros textos literarios de China lo podemos encontrar en ese gran libro que se llama el clásico de la poesía, o también se llama el libro de las odas, ¿no? Ese es un libro, según se dice, según los estudiosos, compilado por el mismo Confucio, una antología compuesta por 305 poemas, dividida en tres partes, Feng y Song, bueno, que aparte de Feng habla, bueno, recogen las canciones populares que la gente de aquella época, de hace casi 3.000 años, bueno, bueno, recitaban, cantaban bueno, en su trabajo, en su tiempo de ocio, y también ya y son los que bueno, escritos que se usaban en la corte, en los ritos ceremoniales, religiosos, etcétera. Este sí, bueno, se considera el origen de la poesía china y también de la literatura china. Bien, entonces, claro, en aquel entonces, bueno, en aquel entonces, claro, no solo el libro el clásico de la poesía, sino también varios libros, otros libros como Tao Te Ching, el libro de, bueno, el libro de Chuang Tzu, también el arte de la guerra, ¿no? Todos estos libros son escritos en aquella época que se llama como eje cultural de la historia china, porque los grandes filósofos, pensadores, también escritores, en esa época ya escribieron y también sentaron las bases, los fundamentos de la
civilización china. O sea que, digamos que usted está hablando de la dinastía Han, más o menos cuando ya todo los principios religiosos de Confucio, que incluso se vuelve una religión, gobiernan como esta escritura desde la filosofía, desde lo religioso, o sea, hay un gran componente religioso y filosófico en esa primera literatura. Sí, efectivamente. Bueno, debe decir que esto, bueno, por ejemplo, el libro Tao Te Ching se considera como la génesis del taoísmo, pero taoísmo en China, bueno, en primero se considera como una filosofía, igual que el confucianismo se considera como principalmente como más filosofía, como religión, porque en China no existe una como religión que se llama el confucianismo, sino filosofía, pero sí, el taoísmo es filosofía y también religión. Pero entonces, o sea, en esa primera época, bueno, se llama el periodo de primavera y otoño. Bueno, en ese periodo cuando vivían los grandes pensadores como Confucio, Lao Tse y Sun Tzu, el autor del arte de la guerra, ¿no? El arte de la guerra, todo esto eh, bien, como son fundamentos, son la base cultural de la civilización china. Y pongamos un ejemplo del arte de la guerra. El arte de la guerra, un texto, bueno, un libro compuesto por 13 capítulos, ¿no? 3 capítulos. Bueno, es un gran libro de estrategia militar, ¿no? Digamos. Pero hoy en día, este libro se usa ampliamente, no solo en China, sino en el mundo, como para la administración de empresas, para la gestión, bueno, pública, etcétera, ¿no? Eso se usa, no es quiero decir, son sabidurías que se usan para muchos aspectos. Por eso yo creo que estos grandes pensadores, filósofos, tienen su vitalidad y también sus pensamientos, su filosofía, siguen muy vigentes hoy, como también las doctrinas de Confucio. Incluso en Occidente. Y Yo le bueno, contaba, perdón, tranquilo, perdón, adelante. Claudia, usted se acaba de mencionar ya mencionó la dinastía Han, pero Sí. esa la dinastía Han, sí, es muy importante porque la dinastía Han, eh, eh, la, ¿cómo se dice? El confucianismo llegó a ser como ideología oficial de China. Y a partir de ahí, incluso hasta nuestras fechas, entonces el confucianismo sí que como ocupa un lugar primordial bueno, en la ideología oficial china. Eso sí, porque eh, los emperadores de la dinastía Han entonces adoptaron el confucianismo como eh, su, su forma de gobernar y también de forma bueno, eh, de, eh, de educar incluso, porque en esa época se estableció digamos, la universidad, se llama Taixue, quiere decir, Ajá. bueno, universidad, podemos traducir como la universidad del imperio. Entonces, eh, en su auge, bueno, esa universidad estaba en la capital del imperio, de la dinastía Han, en la ciudad de Luoyang, pero en su auge, eh, estudiantes en esa Taizhou Universidad llegaron a 30.000 estudiantes en esta misma universidad. Y lo interesante es que, eh, eh, bueno, esta universidad sí que aplicaba
el pensamiento de Confucio, porque Confucio dice que para la educación no hay distinción de clases. Entonces, todo el mundo podía venir a estudiar en Taipei, en la universidad. Así que de esa manera, yo creo que este sistema de educación fue una garantía de los talentos, ¿no? De los talentos para el desarrollo cultural de la civilización china y también de las dinastías. Claro, estudiaron matemáticas, filosofía, medicina. Usted mencionó un libro que yo conozco desde niña, porque en todas las bibliotecas de mi familia estaba, que es El arte de la guerra. Es impresionante cómo se estudiaba en esa época, digamos hace unos 50 años. Ese libro era muy importante. Ahora está tomando de nuevo, por lo menos aquí en la ciudad, otra vez se está leyendo El arte de la guerra, y en ese sentido que usted dice, digamos que hay como allí un montón de consejos para la dirección de proyectos y la dirección de empresas. Tan interesante que un libro tan antiguo nos siga hablando y nos siga sirviendo. Y hay otro libro que digamos que tiene mucha fuerza en nuestra cultura, que es el libro de los cambios o de las mutaciones, que es el I Ching. El Li Qing, sí, claro, es el gran libro filosófico, bueno, de China, porque este sí también es también una de las sabidurías fundamentales de la civilización china, porque sí, bueno, de este libro se han generado muchos conceptos, muchos elementos culturales. Lo que hoy en día, por ejemplo, eh, muy extendidamente se usa en el mundo, que es el feng shui, el viento y el agua, que también, bueno, viene de este libro, el libro de los cambios. Eh, sí, bueno, como ya se convierte, ¿no? Ya es el legado no solo para los chinos, sino para, bueno, el mundo, para la humanidad, yo creo. Exacto. Sí, señor Son. Hay una tradición pues muy larga, en donde esa belleza del arte en la China y de la literatura pues se sigue desarrollando. Pero ¿cuándo podemos hablar de que aparece un movimiento ya más contemporáneo, más moderno, para que entremos un poco a conversar de lo que está pasando ahora? Ya vimos la tradición, una tradición que se basa en la poesía, que nace como poesía, pero que también tiene un gran ingrediente filosófico, y que en ese ingrediente filosófico está un gran concepto de la belleza, del equilibrio, de la armonía. Y cuando todo eso empieza como a colapsar o a ser cuestionado por nuevas generaciones. Bueno, es un tema muy interesante. Entonces, para esto yo creo que también merece mencionar un poco la cima de la literatura china. Primero, bueno, en la dinastía Tang, con la poesía, porque la poesía clásica china llegó a su apogeo en la dinastía Tang y Song. Entonces, los grandes poetas que hoy todos citamos, bueno, cuyos poemas todos citamos son como Li Po, Tu Fu, Wang Wei, Bai Ji, etc. y Su Shi. Entonces, sí, estos grandes poetas son de la dinastía Tang y Song. Entonces, eh, la poesía china, y como la poesía en la literatura clásica, sí que la poesía fue mucho más importante que la narrativa, que tuvo su origen mucho más tarde. La, justamente, se considera que justamente en la dinastía Tang fue el origen de la narrativa china, narrativa entonces por eso mucho más tarde, pero bueno, pero más tarde la,
narrativa china llegó a su apogeo en las dinastías Ming y Qin, en las últimas dos. Bien, con los grandes, con las cuatro, digamos, cuatro obras máximas de la narrativa china, como El sueño en el pabellón rojo, Viaje al oeste también, bueno, sabemos que es el libro, el protagonista es el rey mono, y también A la orilla del agua, que es una novela también muy importante, y también Romance de los Tres Reinos. Estos cuatro novelas clásicas son las como muy estudiadas, muy citadas en la literatura china. Pero bueno, para lo que usted acaba de decir, para explicar bien lo que usted acaba de mencionar, entonces hay que tener en cuenta que toda esta literatura clásica china fue escrita en el lenguaje clásico chino. El lenguaje clásico chino no coincidía con el habla. O sea, en la antigüedad, bueno, los textos escritos no coinciden, no es el mismo que el habla. Entonces, eso al llegar al siglo XIX, al siglo XX, los intelectuales en aquel entonces vieron una necesidad de unir bueno, la escritura, bueno, lo escrito con el habla, eso, pero sumado a una crisis, profunda crisis intelectual producida en el siglo XVIII, siglo XIX, porque ustedes saben que a partir de los años 40 del siglo XIX, cuando se produjo la guerra del opio y luego la sucesiva invasión de las potencias occidentales en China, en esas guerras, entonces China, el imperio chino, perdió todas esas guerras. De esa manera se produjo una crisis intelectual. Y entonces muchos intelectuales decían que una parte de, de ese desmoronamiento bueno, del imperio fue culpa de la escritura china porque fue muy difícil. Entonces no es el mismo del habla. Entonces a comienzos del siglo XX, en las primeras 2 décadas, entonces ya surgió un movimiento concretamente en 1910, a partir de 1917, se produjo como una reforma literaria y de ahí un gran movimiento político, social y cultural se llama el movimiento de la nueva cultura. Entonces, eh, muchos intelectuales, por ejemplo, el primero ese escritor y filósofo se llama Hu Shi. Este escritor entonces se unió a este gran movimiento y escribió un artículo que levantó sensación casi de inmediato en el país, que se llama mis propuestas de la reforma literaria. Entonces ahí dice que hay que unir, no solo hay que unir el habla y la escritura, entonces, sino que dejar de usar como esos parámetros arcaicos para la escritura, para los exámenes imperiales. Los exámenes imperiales se abolieron en el 1905. Entonces, a partir de ahí, los intelectuales chinos ya no tenían la necesidad de estudiar todas estas pautas ya arcaicas que rigieron a lo largo de más de 1000 años para llegar a ser, bueno, a sobresalir, a llegar a ser funcionario, a ser bueno, grandes estudiosos académicos. De esta manera, entonces, empezó la reforma literaria y el lenguaje vernáculo empezó a ganar terreno y entonces ya, por ejemplo, este escritor Hu Shi escribió los primeros poemas en lenguaje vernáculo, coloquial, vernáculo, y nos dejando al lado ese lenguaje antiguo, clásico, arcaico. Y
Y entonces, lo que llamamos hoy chino mandarín, el chino mandarín, es justamente el resultado de esa reforma literaria. Entonces, y también lo llamamos el chino moderno, el chino moderno. Y entonces los otros escritores escribieron cuentos, cuentos, pero los primeros cuentos en chino moderno bueno, se referimos al escritor Lu Xun, por ejemplo. El primer cuento que escribió en lenguaje moderno, el chino moderno, se llama Diario de un Loco. El Diario de un Loco, que es bueno, una obra ampliamente reconocida, tanto en China como en el país. Bueno, no, claro, no solo por su estilo, sino también por su tema, que es una profunda como reflexión sobre la cultura china, la cultura china, sobre todo sobre digamos, los aspectos negativos de la cultura china, o sea, para reformar, para reformar. Sí, de esta manera, bueno, a partir de los años 20 del siglo XX, el chino moderno llegó para quedarse y entonces los poetas, los escritores, en su mayoría, bueno, en su mayoría, digamos, ya usan este nuevo lenguaje para su escritura literaria. Yo creo que de esta escritura, una autora que merece mucho aquí, yo creo que mencionar, que se llama Tinglin. Yo creo que seguro que le suena a usted, ¿no, Claudia? Sí, sí, claro. Eh, no sé si conversamos un poquito sobre ella, pero antes de eso, hay un asunto muy interesante en eso que usted acaba de nombrar, porque pues que un país, que una cultura como la China haya escrito en una lengua distinta a la que hablaba, eso era poner una distancia también entre la clase alta culta y el pueblo. El pueblo no podía acceder bueno, me imagino que ni a leer esos textos. Tal vez los oía leer, pero de pronto entonces tampoco los entendía. Y lo otro es, ¿cuántas lenguas vernáculas hay en China? De manera que no sé si el mandarín unifica esas lenguas vernáculas o si yo me equivoco y lo vernáculo no tiene que ver como con esas lenguas de cada provincia. Bueno, también una pregunta interesante es así. Bueno, es que en la antigüedad esa escritura, ese lenguaje clásico, yo creo que fue un obstáculo para la formación de la población en general, porque fue muy difícil. Entonces, la gente, por una parte, es difícil como la escritura china, ¿no? Bueno, dominar la escritura china, pero sí los niños, por ejemplo, los niños llegaban a dominar, no sé, pues, por ejemplo, 1000, 2000 caracteres. En aquel entonces, al leer este texto clásico no podían, no podían entender bien los textos, porque esos textos no coinciden con el habla, entonces hay que estudiarlo de manera sistemática. Entonces, pero en el siglo XX, con la unión bueno, de la escritura y el habla, entonces sí que los escritos, bueno, los textos, bueno, la novela, por ejemplo, estas obras del escritor Lu Xun, eh, son mucho más comprensibles, o sea, más fáciles de comprender, de leer para la gente, por ejemplo, para un adolescente, porque ya es un lengua coincidente un lenguaje coincidente con el habla. Entonces, pero en cuanto a China, que tiene una geografía tan amplia, sí que existen muchos dialectos, claro,
por ejemplo, en Beijing, Shanghai, en Cantón, claro, hay muchos dialectos. Tienen diferentes formas, bueno, en cuanto a la entonación, incluso en cuanto a la entonación, a la pronunciación. Sin embargo, la escritura, o sea, la escritura es la misma, solo hay diferencia de la pronunciación. En general se consideran como dialectos, pero bueno, por otra parte sí que también debemos reconocer que en China también existen otros idiomas, pero esos idiomas como el idioma, ¿cómo se dice? El idioma tibetano, claro, el idioma mongol, esos son, sí, tiene su escritura, es otro idioma, pero al hablar de chino mandarín es el mismo. El chino mandarín es representación de la lengua china, pero los dialectos también, no solo de los dialectos que se usan en más del 90% de la población china. Eso sí que es, bueno, para por ejemplo, un estudiante de chino, por ejemplo, de un estudiante colombiano que ha estudiado, por ejemplo, 2 años el chino mandarín en Colombia y luego al llegar a China, sí, bueno, se encuentra en la provincia de Sichuan. Entonces, al comienzo le cuesta entender si la gente de allá habla su propio dialecto, entonces, pero luego pronto se acostumbra. Pero la escritura es la misma, por eso no constituye un obstáculo para la comunicación entre la población china. Qué bien. Ahora sí, hablemos un poco de Ding Lin, Sí, de esta escritora feminista, El diario de la señorita Sofía. Porque es que hay una pregunta que me surge también. Muchos siglos estuvieron las mujeres alejadas no solo del conocimiento, sino de la escritura en China. Entonces, me imagino lo que significa que las mujeres empiecen a escribir y a escribir sus historias. Debe ser algo, como en Occidente, muy revelador, muy fuerte. es verdad, es verdad. Bueno, sabemos que tradicionalmente, o en la China antigua, sí, bueno, la sociedad china es una muy patriarcal, ¿no? Muy patriarcal, eso sí. Entonces, en la historia china, las mujeres tenían un estatus bastante inferior al hombre, eso ya sabemos bien. Sin embargo, sí que a lo largo de la historia china hubo grandes escritoras y poetas mujeres. Pues, yo creo la máxima representante fue Li Qingzhao, una poeta de la dinastía Song. Fue muy importante, bueno, no solo por su escritura, porque sus poemas se recitan con mucha frecuencia, sí, mucho, hoy en día también presente en los manuales de colegio, pero también por ¿cómo se dice? Su carácter de autonomía, su búsqueda de libertad, no solo en su poesía, sino también en su vida. Tenía una vida bastante interesante porque, bueno, eso ya no tenemos tiempo para comentar. Bueno, sí, y también otras escritoras, poetas como Yu Xianqi también tienen una vida, escritura muy interesante. Yo creo que todo esto merece una lectura, pero bueno, cabe decir que lo que usted ha acertado en que sí, no se han producido, o sea, grupos, cantidades de escritoras mujeres, sino hasta el siglo XX. Entonces, Ding Lin es
ha sido una de las, yo creo también, una de las máximas representantes de la literatura china del siglo XX. Ganó fama con la publicación de su obra, de su relato titulado Diario de la señorita Sofía. Esto publicado en 1928. Y de inmediato, claro, causó mucha sensación en el país, porque en esta obra, la protagonista se llama la señorita Sofía. Sí que es una mujer rebelde, libre, que es en busca de su propio como espacio como mujer. Entonces, y yo creo que en algún sentido, no sé si es la primera obra como feminista de la literatura china moderna. Y claro, es como escrita en lenguaje vernáculo, en chino moderno, sí. Por eso, sí, esta novela tiene ocupa un lugar bastante importante en la literatura china del siglo XX, bueno, en esta obra también, claro, en primera persona, esta obra narra la confusión y la angustia de una mujer eh, ya influenciada por la nueva tendencia que influida bueno, de, eh, de la cultura occidental, así que siempre en búsqueda de su libertad, incluso libertad sexual. Como, entonces, y de esta en esta obra, claro, también a través de esta señorita Sofía, eh, podemos apreciar también eh, las transformaciones, los cambios ya se están produciendo en aquella época en que China como dejó de ser imperio, las dinastías en los primeros años de la República. Entonces, esos cambios son muy bien descritos en este personaje que es la señorita Reina Sofía. Una cosa interesante es que todo el relato como desarrolla desde el punto de vista, desde la visión de una mujer. Entonces, todo el mundo, o sea, lo descrito, el mundo descrito, la sociedad, los personajes, todo, desde la vista de esta mujer. O sea, Sofía, esta mujer ve el mundo, ve las mujeres, ve a los hombres, desde una perspectiva femenina. Entonces, y ella no se avergüenza de esa sexualidad femenina y desea o intenta descubrir con audacia todo este mundo y conocer, apreciar este mundo, incluso bien, ver al hombre como su objeto, eso muy interesante porque es inédito en la literatura china hasta entonces, sí. No, y yo diría que inédito en la literatura en general, porque para 1928 están escribiendo mujeres en Occidente muy importantes como Virginia Woolf, en fin, pero esa conquista Sí. como de esos espacios íntimos de las mujeres y poderlos nombrar, yo creo que ocurre unos 30 años después, no tan pronto, o sea que el diario de la señorita Sofía es un pionero digamos, de este descubrimiento del mundo de las mujeres que es tan importante. Hay otra obra también, señor Son, que es la de Wang Anji, La canción de la pena eterna. Sí. Sí, Wang Yi, claro, ya es escritora contemporánea, claro, es una escritora contemporánea
Es una escritora ya consagrada que vive en Shanghai. Sí, ha escrito muchas novelas, una de las escritoras mujeres más importantes en la China de hoy. En la China. Sí, la, eh, bueno, Canción de la Pena Eterna, sí, es una de las obras representativas de la escritora. Eh, y en esta obra, yo creo que una cosa común con el diario de la reina, diario de la señorita Sofía, es que la protagonista, o sea, el protagonista es una mujer. En este caso, Canción de la Pena Eterna, es una señorita shanghainesa que nació, vive en Shanghai, y incluso una Miss Shanghai, o sea, ganó el concurso de belleza en Shanghai en los años 40, entonces, y luego todo esto le llevó a una vida bastante vertiginosa, bastante eh, turbulenta, digamos, en su vida posterior. Bueno, que saben ustedes, luego en 1949 se fundó la República Popular, entonces ya su vida también cambió y, y buscó su amor, pero frustró y bueno, y toda esa vida, o sea, a través de esta protagonista, entonces ya relató, yo creo que toda todos los grandes acontecimientos y también la vida diaria, cotidiana de la población, de la gente común y corriente en esa Shanghai, en esa gran ciudad, metrópoli de Shanghai, a lo largo de más de 40 años, de 40 décadas. Es una obra maestra, por eso merece leerla, porque con esta novela uno puede descubrir, bueno, cómo las mujeres chinas en esas grandes transformaciones políticas, acontecimientos políticos sociales como la guerra civil, la fundación de la República Popular y luego las campañas políticas como la Revolución Cultural y más tarde la Reforma y Apertura. Entonces, ¿cómo vivieron las mujeres chinas en una gran ciudad? Pero también esos cambios producidos en una ciudad como la ciudad más grande de China, Shanghai, todo esto uno puede apreciar en esta gran novela, que es la Canción de la Pena Eterna. Sí, Claro. bueno, Wang, la escritora Wang sigue escribiendo, bueno, cada 2, 3 años publica una novela larga. Sí, y muchas novelas, por ejemplo, su última novela también eh, tiene eh, la, una mujer como protagonista. Eso sí, muy, muy interesante. Muy, Mucho, muy interesante. Este asunto de las mujeres, pues lo traigo a colación porque es, digamos, si uno se mete a hacer una ligera investigación o, digamos, a mirar en Internet cuáles son esas obras de la literatura china más contemporánea, pues uno ve una presencia de las escritoras muy grande y eso es muy, muy agradable, muy reconfortable. Sin embargo, pues hay hombres también, escritores maravillosos, y pues, ¿cómo no hablar del premio Nobel Mo Yan? Cuéntenos un poco de Mo Yan, El Sorbo Rojo, Grandes Pechos, Amplias Caderas, esas novelas que se volvieron ya icónicas en la literatura de todo el mundo, no solamente Chile. sí, eso es un tema bastante interesante porque me llama también la atención. Nuestro premio Nobel Moyan, bueno, ha escrito cuántas,
bueno, unas 15 novelas, novelas y también muchos centenares de cuentos. Pero bueno, en sus obras, una cosa muy interesante para mí es que las mujeres escritas, las mujeres en sus obras son, en su mayoría, son mujeres de gran corazón, mujeres como héroes bueno, de su obra y o sea, de la población, yo creo, de la gente. Por ejemplo, en el libro, eh, una de las primeras novelas más importantes, El Zorro Rojo, sí, es la protagonista mujer, sí, que es muy importante, es una mujer muy, con mucho valor, sobre todo bueno, en su búsqueda de amor, en la guerra de resistencia contra la invasión japonesa, todo muestra más valor que los hombres en su vida y bueno, en su amor. Eso es bastante interesante. Y bueno, ni hablar de la gran novela Grandes Pechos, Hambre a Caderas. Sí, esta es según el propio Moyen, que es la novela, es una novela más, es su obra favorita del escritor. Pero en esta obra, en esta novela, narra de esta Shang Quan, que es una mujer que representa las millones de mujeres de China que han sufrido bastante en, eh, bueno, a lo largo de la historia, mejor dicho, en la historia reciente, en el siglo XX, en estos devenires, estos eh, avatares de la historia, pero siempre, claro, han sido las mujeres las que sufrieron mucho más que los hombres en esa historia. Todo esto es muy bien descrito. Pero otra cosa, otra mujer muy bien relatada, para mí también es la protagonista en la novela Rana de Moyen. Rana, esta novela con el tema de la planificación familiar de China, una política, una ley, una política y ley que tuvo más de 40 años vigentes en China, sí que ha causado grandes consecuencias en la sociedad. En ese sentido, Nguyen ha sido muy atrevido en escribir esta novela, pero a través de una mujer que se llama mi tía, entre comillas, bueno, la tía del narrador en la obra. Pero este personaje sí que eh, tiene ¿cómo se dice? Tiene su base real, tiene su real, porque en la vida real, Moya tiene una tía patera, una tía médica patera, entonces lo usó para esta novela, eh, que en esta novela Moya mm, pudo describir muy bien a una mujer llena de contradicciones. ¿Por qué contradicciones? Es una médica, es funcionaria pública. Entonces, para ejecutar esa política de planificación familiar, entonces tenía que eh, recurrir al aborto para las mujeres embarazadas. Entonces, pero por otra parte, tiene un corazón también muy bondadoso y en algunos casos hizo gestos, bueno, hizo causas, no solo gestos, sino comportamientos bastante eh, eh, conmovedores de emoción bueno, para tratar con las mujeres, con las mujeres chinas. Entonces, es una, y en su interior también es muy contradictorio. No sé si ella siempre se pregunta, dice que yo soy un demonio, si soy un demonio o una héroe, bueno, perdón, una heroína. Entonces, sí, siempre se preguntaba porque ha hecho bien y ha hecho mal en esa,
al aplicar esa política de planificación familiar. Una obra maestra, en fin. Sí, definitivamente es la literatura de nuevo cuestionando el mundo, traduciendo el mundo y mostrando las grandes contradicciones de una sociedad tan compleja como la China de hoy. Es decir, donde se mueven pues, las viejas tradiciones, los grandes retos de una potencia que se vuelve la primera potencia mundial, y eso qué implica para la población, y yo creo que sus escritores son los que están dando cuenta de esos grandes conflictos humanos, familiares, sociales, políticos. Y pues yo me imagino, señor Son, que hay pues también una preocupación por la educación de los niños y por la creación de una literatura infantil bella, con valores de la cultura, pero con valores también contemporáneos. ¿Qué hay de ese mundo de la literatura infantil en China en este momento? Bueno, yo creo que la literatura juvenil o infantil de China tiene también una prosperidad sin precedentes. Hoy en día, en las grandes librerías, bueno, en las plataformas digitales también, hay muchas, gran cantidad de títulos de obras infantiles. Bueno, por una parte son las obras maestras del mundo, bueno, los grandes maestros de literatura infantil del mundo, bueno, de Europa, de Estados Unidos, incluso. Creo que hemos perdido un poco al señor Son. Esperemos un momento a ver si se puede volver a conectar. ¿Está bien? ¿Me escucha bien? Sí, ya, otra vez, tranquilo. Bueno, bueno, quería decir que en China existe sí, un desarrollo de la literatura juvenil e infantil bastante, porque por una parte grandes cantidades de títulos, de obras en las librerías físicas, digitales, y también gran cantidad extranjeras de la literatura infantil han sido traducidas muy bien vidas bueno, entre los jóvenes, y también muy ampliamente leídas porque sí, hay bueno, las cifras de venta son impresionantes. Claro, por otra parte, de literatura infantil también siempre ocupan lugar en la lectura de los niños. A partir de los años 70, ha tenido escritores de literatura infantil muy importantes, desde Ye Yongli. Primero, bueno, bueno, desde literatura con mucha imaginación para describir un futuro bastante llamativo para los niños, pero hoy en día la literatura infantil tiene muchos más temas para los niños. Hay dos autores, y yo solo quería mencionar a dos autores. Pero Cao Wenxuan, que tiene obras muy, cada novela, bueno, una novela suya, se vende a millones de ejemplares. Ella, perdón, él es un escritor. Él es un escritor, yo creo que en las tradiciones, en los valores de valores de la población china, porque podemos apreciar mucha belleza, no belleza natural, sino belleza humana, belleza humana en lo que se refiere a
a los valores tradicionales, por ejemplo, el respeto a los, a los ancianos, así, y también es las armonías con los animales, con, bueno, eso ya, eso siempre en su obra, y bastante leída, su escritura. Otra, otro autor es una escritora, se llama Yang Hunying. Bueno, es otro estilo, porque en su obra narra bueno, los niños traviesos, rebeldes, bueno, cosas novedosas, curiosas, así son, pero también sus obras muy leídas entre los niños, los niños. Entonces, en fin, hay muchas, bastantes voces literatura infantil de China, pero esta parte no se conoce muy bien, muy pocas obras han sido traducidas al español, por eso es una parte importante de la literatura china actual. Claro. Además tienen pues, unos ilustradores importantísimos, con un trabajo bellísimo. Señor Son, ya para que vamos cerrando, hay una pregunta de Gabriela Páez que dice que quisiera consultar sobre la incidencia de la ciberliteratura en los lectores chinos. ¿Es un fenómeno restringido a una franja y un ámbito particular o es más amplia su difusión? De eso también habíamos hablado nosotros antes, la ciberliteratura en China. Muchas gracias, Claudia. Eso sí, es un tema muy bueno, pero voy a explicar de manera. La ciberliteratura, si pueden, yo, bueno, tengo una muy breve presentación, si se puede exhibir mejor, si no, no hay problema. Entonces, ciberliteratura es una parte de la forma de literatura china actual, pero eh, pero esa es diferente, muy diferente y también muy importante. Literatura es una nueva forma literaria. En chino se llama Wangluo, puedes traducir como literatura digital, literatura e internet, pero estas no coinciden tanto, ¿no? Porque Wangluo es una nueva forma, es un concepto formulado por este portal Internet 99. Se refiere a la escritura original por internautas, publicación y Internet. Entonces, los textos digitalizados, por ejemplo, no sé, un digitalizado de la poesía de Sor Juana, no se considera ciberliteratura. Creación, nueva creación y publicación por Internet. Seguimos. Yo voy a poner un ejemplo en China. Es que yo he dicho que la ciberliteratura china es un fenómeno. Es un literario porque es una parte de la literatura muy leída en China, muy leída. Entonces, en China, según las cifras, últimas cifras, ya hay más de 1.000 millones, 1.000 millones de usuarios chinos de Internet. De estos usuarios, la mitad son usuarios de la ciberliteratura, leen ciberliteratura. Pero por otra parte, no solo es un fenómeno también cultural y comercial. Vamos a, es un autor joven de la ciberliteratura. En un principio, él en Internet, porque Internet y actualiza capítulo por capítulo. Entonces, vamos a ver. Bueno, publicó esta, se llama Tuolo Talu, se puede traducir como Tierra de las Almas. Entonces, llamó
atención entre los usuarios de Internet. Y hoy en día, ya desde hace años, es culto, es ídolo de internautas chinos, de los usuarios, porque él lidera esos de ciberautores, ciberescritores de China desde 2012 a 2000. En 2012, él mismo, en un solo año, tuvo un ingreso de millones de dólares por sus leídas, la lectura de sus publicaciones. Y en 2018, casi 17 dólares de su ingreso por bueno, la lectura y por de su obra, pero publicada en Internet. Eso es muy interesante porque esa publica en Internet, entonces el autor actualiza diariamente y porque, por ejemplo, ya está este autor tiene contrato con la literatura, o sea, como un contrato de empleo. Entonces, un sueldo base, pero claro, el mayor ingreso viene de las ganancias de lectura de los usuarios. Él también ha mantenido un récord de como en 12 años, 5.000 días, él ha actualizado diariamente, sin interrupción. Imagínense, con 1.000 días, él tuvo novia y tuvo hijo, se hospitalizó, pero ni ningún día dejó de actualizar su escritura. Es una cosa, este récord aún nadie ha podido romper nuestras fechas. Y por favor, lámina siguiente. Otro ejemplo voy a poner que bueno, es un poeta lidera un grupo de poetas en línea, como ciberautor, ciberpoeta, como ciberautor. Tiene una revista, ciber, y soy seguidor de esta revista, veo todos los números. No, sino que el señor también tiene una empresa de ciberliteratura. Una empresa de ciberliteratura que ha hecho éxito. A ver, esta novela se llama, es el nombre del rey, el nombre de bautizo budista del rey. Entonces, esta es una novela fantástica, de fantasía, publicada en este sitio web. En 2017, el señor de este poeta adaptó a la gran pantalla. Entonces, un gran éxito comercial. Y la siguiente, por favor. Lo más increíble es para mí, esta empresa de ciberliteratura adaptó otra novela, Better Days, de la escritora Jiu Yueqi. Es una novela publicada en Internet en 2015, pero esta novela habla de la violencia escolar. O sea, los protagonistas son unos niños, unos jóvenes que estudian en la secundaria, preparatoria, y bueno, sufrieron la violencia escolar. Entonces, es una nota realista, de realismo. Habla de la sociedad china de hoy. Esta empresa adaptó al cine en 2019 grandes éxitos comerciales en el viaje, pero también en el arte, porque ganó 8 premios en el Festival Internacional de Hong Kong 2020. Uno de los éxitos redondos en este año. Entonces viene de la de esta ciber escrita por la escritora Jiu Yueqi,
O sea, es una industria. Primero circula Internet de ida y luego, entonces, esta industria cultural, cinematográfica, entonces, compran los derechos a cine, a teleserie, a cómic, a juegos, etcétera. O sea, forman parte de una industria completa, digamos, una industria completa. Así yo creo que tengo una última lámina, ¿no? Por favor, para terminar bien. Entonces, eh, quería mostrar algunas cifras. Estas empresas cotizadas en bolsas de Shanghai, de Hong Kong, empresas tienen tantos millones de electrousuarios activos, entonces tienen obras, y no solo obras en chino, sino también traducidos al inglés, escritas por autores internacionales. Hoy en día usuarios chinos participan en esta, en esta fiesta, en este fenómeno, digamos, sino también obras del mundo, de otros países también, escriben, publican una ciberliteratura china. En fin, así es bueno, quería mencionar la ciberliteratura china porque forma parte de una importante de la literatura china. Y lo interesante es que como Claudia, esta literatura y también, claro, la literatura impresa en papel, eh, tiene muchas corrientes, una gran parte, curiosamente, no curiosamente, yo creo que es una cosa necesaria, que muchas obras tienen temas, tienen elementos que se puede remontar a las tradiciones, eso, eso también es una cosa que llama la atención. Eh, bien, bueno, por el tema del tiempo, mencionar una cibernovela. Una cibernovela ganó mucha atención, incluso ganó un premio literario que se llama Los códigos o los secretos de las montañas. Es una novela de fantasía escrita y actualizada y logró cosechar muchos usuarios, muchos seguidores. Pero una novela de fantasía, pero si la historia, dinastía, la primera dinastía china, esa historia, pero entonces ustedes seguro que saben que el chino se llama el libro de las montañas y los mares. Entonces, muchos elementos, muchos nombres geográficos de está presente en esta novela de fantasía, con una historia bastante atractiva. Bueno, con esto que quería literatura china de hoy sigue o sea, sigue nutriciones, sigue nutriciéndose de tradiciones literarias chinas de hace miles de años. Y también, bueno, esas tradiciones muy presentes y se suman, se unen a las nuevas realidades, a las nuevas transformaciones económicas, políticas del país. Entonces se han creado esas obras literarias bastante importantes en el país. Solo voy a poner una cifra para ilustrar la idea. Anualmente en China anualmente se publican
entre 9.000 y, no, no, sí, y 10.000 títulos, títulos de novelas largas, también 4.000 títulos de poesía, de libros de poesía. Bueno, sí es más, pueden, yo creo que pueden tener una, más o menos una idea de lo que es literatura china de hoy. Increíble. Bien, Claudia. Increíble, señor Ron. Esta última parte de la ciberliteratura, pues realmente es desconcertante y seguramente que nos seguirá desconcertando y llamando como a preguntarnos, bueno, ¿qué viene para la literatura? ¿Qué viene para los escritores? Porque tanto que hemos hablado de la muerte del libro, pero si se sigue publicando más de 10.000 novelas largas al año en China, eso quiere decir que estas modalidades no riñen entre sí, es decir, hay un mundo de la ciberliteratura y hay otro mundo muy potente en la literatura infantil y en la literatura, digamos, tradicional, de publicar con una editorial Sí, y finir el libro. sí, efectivamente. De verdad, bueno, como hemos dicho, la literatura china de hoy goza de muy buena prosperidad y empieza a tener presencia en cada vez notable, visible en el mundo. Yo también quería aquí destacar la voluntad de nuestra querida escritora y también editora. La editorial que ella dirige ha publicado 3 títulos. eh, lo aprecio realmente, lo aprecio mucho. Yo espero que ustedes también lean estos libros. Se llama 5 poetas, nueva poesía también, El hijo tercero de la caravana y La voz que permanece. Son muy buenos libros, buenas obras de la literatura china de hoy. Hermosos, son preciosos y es un orgullo haberlos podido publicar en Colombia y en mi universidad y en mi ciudad. No sé si alguien más tenga preguntas para el señor San, comentarios, o si vamos cerrando ya, querida Catherine, por esta noche, esta conversación. Sí, estoy revisando y no tenemos preguntas en, en los portales de Facebook de ninguno de los dos institutos. Yo quisiera preguntar finalmente al profesor Song, ¿qué influencia tiene, si la tiene aún, para los escritores chinos, el gran escritor Lu Xun? Bueno, como Lucien Lucien es considerado el padre de la narrativa moderna de China. Por supuesto que tiene influencia, yo creo que para todos, casi todos los escritores chinos, hasta anteriores, hasta nuestras fechas. Es bueno, es lectura para todos los chinos, porque no solo por ser como el primer escritor, el chino moderno en la escritura de sus obras, de cuentos, porque en sus obras eh, reflexiones y las críticas que el escritor Lu Xun que tiene a la cultura china, la sociedad china, eso es que yo creo que tiene un calado tan profundo que incluso todavía que ha podido igualar en ese sentido, ¿no? Por eso muchos escritores, entonces, mencionar, al hablar de su escritura, de su creación, porque muchos no pueden dejar de mencionar, y que es muy importante para todos los escritores, para la literatura china de hoy.
Genial, genial. Muchísimas gracias de verdad por su apertura y por todo, por compartir todo este conocimiento y experticia que tiene. Yo también quiero agradecer a Claudia Ivonne por haber moderado esta conversación tan interesante y tan profunda en el cual disfrutamos muchísimo conocer acerca de las manifestaciones de literatura moderna. Incluso conocimos de estas manifestaciones culturales muy desde principios de la historia de China. Entonces fue un gran resumen que ustedes nos han regalado en la noche de hoy. Estamos de verdad muy complacidos y muy honrados por su participación y les agradecemos de todo corazón haber estado y participado y darle un cierre con broche de oro a esta Semana de la Cultura China 2022. Gracias, No, muchas gracias, Catherine. muchas gracias a ustedes, gracias, señor Son, por todas sus enseñanzas. Muy bien. Gracias, gracias, Claudia. Muchas gracias. Unas cortas palabras también de agradecimiento a todos los asistentes, no solamente a esta charla de la noche de hoy o del día de hoy, que de hecho hoy tuvimos dos muy interesantes, sino también a todas las personas que nos han acompañado durante esta semana, conociendo acerca de diferentes manifestaciones artísticas en China. Tuvimos expertos, especialistas, autores y representantes de las diversas manifestaciones contemporáneas de China. Quisimos de alguna manera salirnos un poco del libreto con una oferta novedosa, no solamente para nuestros estudiantes, sino también para todos los que están interesados en acercarse de alguna forma a la cultura china. Tenemos la convicción de seguirnos acercando a través de la cultura y graciosamente debemos agradecer también a las condiciones de la pandemia para que estemos hoy reunidos desde China, Colombia, Perú, México. Desde México también se han reportado y con certeza y con toda seguridad desde otros países hispanohablantes. Entonces, como directora del Instituto Confucio de Medellín, nuevamente muchas gracias a todos ustedes y Maribel Temoche, directora del Instituto Confucio de la PUC, también dará un cierre a este evento y semana que tuvimos. Gracias, Catherine. Primero, agradecerte al Instituto Confucio de Medellín, que nos unió a nuestra iniciativa de poder trabajar en conjunto, y gracias a esa colaboración salieron estas ideas de mostrar las versiones contemporáneas, ¿no?, de la cultura china. También quiero agradecer, es muy siempre un placer escuchar a Sun Sin Dan nuevamente y a Claudia por la conversación y todos los aprendizajes que hemos adquirido esta noche. Esta Semana de la Cultura China es un evento que cada año lo realizamos en diferentes institutos Confucio. Este año quisimos traer esta oferta diferente para ustedes y que se extiende hasta el 10 de octubre a través de la Filmoteca PUC, donde ustedes pueden acceder las 24 horas del día a unas 9 películas escogidas, 9 películas chinas. Así que les invito a seguir con esas actividades, en este caso de cine contemporáneo. Gracias también a toda la organización de ambos institutos, a todos nuestros invitados en todas estas semanas, y los invitamos a seguir nuestras redes sociales, tanto del Instituto Confucio PUC como el Instituto Confucio de Medellín, para que se enteren de todas las actividades culturales y académicas que realizamos. Buenas noches con todos y muchas gracias. Buenas noches. Una feliz noche y gracias. Gracias. Buenas noches. Ya. Gracias. Nos vemos, mil gracias. Hasta luego. Adiós.